Sí, creo que sí. El camino objetivo parte de una preparación personal y, por otra parte, de una elección relativamente acertada de las carreras que dan acceso a este sector. En cuanto a la fórmula personal, yo creo que es una combinación de formación, que ahora entraremos en ello, que ya la formación, sobre todo si es de alto nivel, ya presupone una cierta inteligencia y un cierto trabajo, esfuerzo en cuanto a capacidad de superación, no conformarse y tener una filosofía como de mejora continua, y se necesita una cierta psicología. Pero luego en el trabajo, pues todos los días hay que tratar con personas y para eso se requiere tener una cierta capacidad empática a la hora de tratar con otras personas. En cuanto a la formación, a nosotros por lo menos los graduados que mejor nos funcionan son los que han estudiado un doble grado de uno de los tres siguientes, básicamente, o bien un doble grado de Derecho más Economía en un sitio muy bueno, que sea realmente exigente, o Ingeniería y Economía, que son grados que empiezan a salir ahora al mercado, pero que funcionan muy, muy bien, porque tienen una formación matemáticamente muy potente, pero luego aparte saben para qué trabajan. Es decir, es importante, yo creo que ese componente de haber estudiado economía es importante para cualquiera que quiera trabajar en el sector inmobiliario a nivel empresarial, y creo, aunque tengo solamente la intuición, porque de momento tampoco he encontrado ningún graduado con esa combinación, que arquitectura podría también funcionar muy bien en conjunción con economía. Tengo más o menos, soy una persona de cierta rutina y entonces suelo ser dormilón, me pongo el despertador sobre las 7:30, a las 8, y empiezo fundamentalmente leyendo primero los mails y mensajes que se me hayan acumulado durante la noche, y luego después prensa, sobre todo económica, y luego ya a las 8:30 me entra un resumen de agencia con las noticias relativas a la compañía. Entonces me leo las noticias de la compañía, si hay alguna cosa que tenga que organizar o reaccionar, pues lo hago, y luego ya tranquilamente me voy para la oficina. Suelo llegar a la oficina tarde, entre 9 y 9:30, más o menos. Una vez que estoy en la oficina, desgraciadamente mi vida hoy en día es fundamentalmente gira alrededor de reuniones. Esto es algo ya difícilmente soslayable. Bueno, también hay ratos en los que estoy leyendo, pero echo mucho de menos la capacidad de volver a estudiar, que hace tiempo que la perdí. Ya no, hoy en día es difícil que la vuelva a recuperar. Más o menos la distribución de mi tiempo es como un tercio relación con inversores y con la comunidad de analistas, por la condición de cotizada de la compañía. Más o menos otro tercio desarrollo de negocio, nuevas oportunidades, nuevos proyectos con los equipos de operaciones especiales, y aproximadamente otro tercio organización interna, recursos humanos, contabilidad, marketing de la compañía, etcétera. Y eso es lo que me va, digamos, llenando el día. Tengo luego durante la semana, pues casi siempre desayunos, comidas y en menor medida cenas comprometidos. Desayuno 3-4 por semana, comidas todas, o sea, de hecho ahora yo no tengo ya fecha hasta junio, y cenas intento evitarlas porque, entre otras cosas, me hacen polvo desde el punto de vista de salud. Entonces, pero vamos, de 1 a 2, más bien 2, no me baja nadie. Y suelo llegar a casa, bueno, pues cuando termino, si estoy en la oficina tranquilo, pues sobre las 10, 11 pliego y ya me voy para casa. Y si estoy en alguna cena o lo que sea, pues nada, cuando termina, de hecho esta historia del toque de queda me ha venido hasta bien, porque consigo llegar a casa un poquito más temprano y aprovecho para, por lo menos, para decirle hola a mi mujer entre semana, que si no se queda limitado a los fines de semana. Mi método de selección, desgraciadamente, no sería legal por inconstitucional. Yo primero aplicaría un test de inteligencia, de actitudes psicológicas, como los que nos aplicaban hace muchos años cuando queríamos entrar en un trabajo, o en el ejército, o en 1000 sitios.
En segundo lugar, haría un montón de preguntas, casi todas personales, sobre familia, vida, ambiciones personales, comportamientos vitales, porque soy un firme convencido de que una persona que no es persona difícilmente puede ser profesional. Es decir, creo que la integridad personal conlleva la profesional. Es difícil deslindar los dos mundos. Y luego pues haría algún tipo de examen de conocimiento. Desgraciadamente hoy en día pues las dos primeras pruebas no serían legales probablemente, y por tanto aquí pues lo que hacemos es unas entrevistas bastante light sobre la base del currículum, pero bueno, para intentar ver un poco qué persona tenemos enfrente, y sobre todo un examen de conocimientos, eso sí, de conocimientos financieros, de derecho y de modelización financiera, etcétera, para saber si es una persona con capacidades razonables desde el punto de vista de matemáticas, etcétera, para desempeñar un trabajo en este sector. Para mí, lo que más me gusta del sector inmobiliario es la sensación de creación. Es decir, he estado muchísimos años pues en el mundo financiero, siempre haciendo gestión de activos inmobiliarios. ¿Sí? La verdad es que me he dedicado siempre a lo mismo, pero mirado desde el lado financiero, con fondos de inversión, etcétera. Y bueno, pues los fondos de inversión tienen siempre estructuras en los países muy ligeras, porque bueno, pues tienen que estar preparados, tienen que estar ligeros de peso en el caso de que tengan que salir de un país determinado, porque todo el mundo ha tenido experiencias con países que cogen un sendero bajista, y es mejor cerrar las actividades en el país y repatriarte que seguir perdiendo dinero en el país correspondiente. Esto nos pasa sobre todo a los países que no somos países core, ¿no? Eso en Estados Unidos, en Alemania, en Francia no ocurre, en Reino Unido, pero aquí todo el mundo pues establece una estructura relativamente ligera por si tiene que desmontarla o levantarla. Lo que me gusta ahora de este formato empresarial es eso, la sensación de transformar un suelo desde nada a un edificio, o coger un edificio que está hecho una desgracia en una zona con localización A dentro de una ciudad, pero el edificio es categoría C o D, y mediante una reforma en profundidad ponerlo estupendo y que vuelva a ser un edificio puntero en consonancia con la localización magnífica que tiene. Esa sensación de creación es especial, y por ejemplo eso lo ves en la cara de los niños, ¿no? Cuando le dices a tu hijo, pues mira, aquí vamos a construir, pues yo qué sé, un centro de proceso de datos o lo que sea, y pasas un año después y está hecho, los niños ponen una cara de y le ven un cierto sentido al trabajo de su padre. Cuando trabajaba en un formato más financiero era difícil que mis hijos pudieran verle mucho sentido a lo que hacía, más allá de que, bueno, porque sabían que me pagaban bien y que la furgoneta, la Volkswagen Caravelle que tenía en renting, pues les molaba mucho, porque tenía un equipo de música donde les ponía lo que ellos querían. Otra cosa que me gusta del sector inmobiliario es el aspecto humano. Es un sector muy apegado al suelo, y apegado al suelo físico, pero a su vez con los pies en el suelo, desde el punto de vista personal o humano. Los profesionales son buenos, nos llevamos casi todos bien, sobre todo en este sector inmobiliario que hoy en día la gente domina moderno, donde el empresario, líder hecho a sí mismo pero sin conocimientos de ningún tipo, ha desaparecido, víctima de la gran recesión financiera del 2008-2014, ¿no? Entonces, hoy en día casi todos los que estamos aquí somos profesionales liberales, directivos, ejecutivos, que no tenemos una participación significativa en las empresas en las que trabajamos, porque no venimos ninguno de ninguna familia ni hemos heredado de nuestros padres una participación en la empresa correspondiente. La que tengamos, pues nos la hemos tenido que comprar, y las relaciones entre nosotros son muy buenas, son muy francas y muy sinceras. Yo me llevo muy bien con casi todos mis compañeros del sector. Me veo con ellos tanto profesionalmente como personalmente. Yo creo que eso es muy importante. Para nada era el ambiente que había cuando estaba en banca de inversión, o el que veo a mis compañeros que se han quedado atrapados en consultoría o en profesiones de ese tipo. La verdad es que en mi vida muchísimas de las decisiones que he tomado han sido fruto de una cierta reflexión, de una cierta preparación, pero también hay muchas cosas que han ocurrido por casualidad. Por casualidades, además, en la mayoría de los casos positivas. Entonces, es difícil
ser tan pretencioso como para pensar que podría cambiar muchas cosas para mejorar. O quizás lo único que podría cambiar de esta última etapa de mi vida es el formato de compañía cotizada. Yo, una cosa muy buena que tenía el formato fondo, que también tenía obviamente sus partes malas, como acabo de comentar hace un rato, en materia de relaciones humanas y de capacidad de creación, pero tenía una cosa muy buena que era el anonimato. En un fondo de inversión nadie te conoce. Tú escoges gestores, los apoyas para desarrollar proyectos empresariales, pero el que se lleva los focos es el gestor, y tú estás siempre entre bambalinas, y eso te permite una vida muy cómoda y muy razonable, porque en la calle nadie sabe quién eres, y sobre todo ni las autoridades ni nadie que te quiera hacer daño sabe que existes. Eso es muy bueno. Entonces, en este formato de compañía cotizada, desgraciadamente, es la antítesis de todo eso. Es todo público, tus niveles de remuneración son públicos, eres objeto obviamente de todo tipo de burlas, cabreos sociales, envidias, maldiciones y similares no sé, porque bueno, pues España es un país ultracatólico y quizás no se acaba de digerir muy bien la posibilidad de que a alguien le pueda ir bien en la vida. Y bueno, pues eso es quizás la parte que más me fastidia. Y luego también me fastidia bastante que el mundo cotizado ha adoptado algunas de las peores cosas de la política, y una de ellas es la palabrería vana y la adopción de criterios de comportamiento que tienen más que ver con la moda que con el contenido empresarial, ¿no? Entonces, aquí hay un montón de tíos que en privado, cuando hablas con ellos, hay conceptos que le importan tres narices, y sin embargo, en cuanto les arriman un micrófono o les dan una tribuna de un periódico, hablan de un montón de cosas completamente abstractas, que no son ni mucho menos las que les preocupan desde el punto de vista de la gestión empresarial, pero son de las que hay que hablar si quiere ser políticamente correcto. Esa corrección política, la verdad es que es lo que menos me gusta del mundo cotizado. La verdad es que no sabría decir una palabra que lo defina. La que a mí me gustaría que definiese mi vida o mi actividad profesional como inmobiliario, pues a mí me gustaría que la gente me recordase por la palabra honestidad, ¿no? Que yo, pues, soy una persona relativamente fiel a mí mismo, a mis principios, a mis amigos y también a mis enemigos, la gente con la que me haya podido llevar mal, pero que he tenido en todo momento un comportamiento previsible, cero altanero, cero despegado del suelo, que siempre he sido amable y accesible para quien lo ha necesitado, que he intentado ayudar a todos los que estaban a mi alrededor, y ya está. La gente aquí lo que dice, o sea, yo creo que siempre dicen la imaginación, ¿no? Que como que siempre se me ocurre alguna solución a los problemas. Bueno, yo creo que eso tiene que ver más que nada, bueno, con un montón de experiencia. Yo me he pegado un montón de años dando vueltas por ahí por el mundo como Phileas Fogg con mi etapa anterior de banca de inversión. He visto mucho inmobiliario en muchos sitios y de todo he aprendido. Entonces, muchas veces, claro, cuando se me presentan problemas aquí, pues a lo mejor para algunos de mis compañeros, pues ellos no están familiarizados con ese problema, pero yo a lo mejor ya lo he visto antes o he leído sobre él. Entonces, a veces se me ocurren cosas, pero no es fruto de ningún tipo de imaginación, es fruto simplemente de experiencia. El primero, que se forme, pero que se forme académicamente en algo que sea pertinente a lo que luego va a querer ejercer en el futuro, y también laboralmente. Es decir, hoy en día una pregunta muy repetida que recibo es terminar la carrera y lanzar una startup. Bueno, la gente que termina la carrera y lanza una startup, el índice de supervivencia de esas startups es 1 entre 1000, porque aunque la idea sea exitosa, es decir, aunque se les haya ocurrido una idea buena, los medios y la organización empresarial necesarios para desarrollarla no la tienen. Entonces, nosotros estamos hartos de ver en el mercado gente que nos viene con ideas magníficas, etcétera, pero si contratas con ellos la posibilidad de un desarrollo conjunto de algún proyecto o lo que sea,
luego acaban fallando, pero acaban fallando pues porque no saben hacer un programa, no saben hacer un programa de nómina, no saben hacer IVA, no saben consolidar, no saben contabilidad, no saben... entonces, acaban cayéndose muchas veces en cuestiones meramente administrativas o de organización empresarial. Entonces, fórmate todo lo que puedas en la carrera y en un trabajo, y una vez que trabajando en algún sitio llegues al convencimiento de que hay algo de lo que sabes mucho, a lo mejor en ese aspecto concreto del conocimiento puedes llegar a montar tu startup o tu propia empresa o lo que sea, pero primero asegúrate de que sabes. Lo segundo que le diría es arriesga en el momento justo, no seas temerario, no lo hagas al principio, porque muchas veces al principio, como decía, no te va a salir bien, pero en el momento que consideres que ha llegado el momento, arriesga siempre con un cálculo riesgo-retorno. Que sepas que para conseguir retornos siempre hay que asumir algún riesgo. Los retornos sin riesgo nunca vienen. Es decir, al final en algún momento vas a tener que tomar alguna decisión de las de acostarte por la noche y pensar que te has equivocado. De hecho, yo siempre le decía a mis compañeros cuando trabajamos en fondos de inversión y de mal llamados de capital riesgo, yo siempre les decía que el intentar hacer operaciones o presentar a tu comité operaciones sin ningún tipo de riesgo difícilmente podía tener retornos de capital. Es decir, que hay que ir al notario con un 85% de los aspectos de una operación controlados, otro 12% que, bueno, más o menos si te ocurre una determinada contingencia sabes cómo reaccionar, y un 3% que como te ocurran te caes con todo el equipo. Es decir, que la seguridad completa difícilmente se da en el mundo empresarial. Y la tercera recomendación que les daría es ser persona antes que profesional. Tienes que ser una buena persona, esfuérzate en tener una marca personal y basa esa marca personal en tener buenas cualidades como persona. Sea amigo de tus amigos, ayuda a tus compañeros en el curro. Está muy bien limpiarte la conciencia mandando dinero para que hagan pozos de agua en Nigeria, pero la caridad empieza por la gente que tienes a tu lado. Ayuda al que lo necesita, explícale al que no lo sabe porque es más jovencito, compórtate con serenidad en situaciones de estrés, sé un líder desde el punto de vista humano y conseguirás serlo desde el punto de vista profesional. Sería quizás eso lo que yo les diría.